Hace un tiempo me di cuenta de que una de las cosas que más me gusta es compartir mis experiencias y básicamente mi vida con todo el mundo, y que cualquier historia puede ser entretenida si se sabe cómo contarla. En este podcast van a escuchar sobre todo tipo de temas, historias, cultura popular, anécdotas y cosas que son cotidianas y a la vez no tanto. Me acompañarán personas con las que he vivido muchas de esas experiencias que siento que son súper valiosas en mi vida y que vale la pena escuchar. Así se va sale de la frase muy vulgar y muy tica, así se va esta picha, que es la frase que más me digo a mí misma cada vez que realmente estoy tratando de no sobrepensar demasiado mis acciones, sino dejar que las cosas fluyan. Llevo años deseando hacer un podcast y esperando a que todo sea perfecto, y la verdad es que eso no va. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Ana o Solange Olmos, tengo 31 años y me pueden encontrar en Instagram como @así se va, separado con puntos, para apoyar este proyecto. Nos vemos. Bienvenidos al episodio número 6 de Así se va. Hoy estoy con Fernando Rojas otra vez, mi novio, y finalmente les vamos a contar sobre todo lo que fue estar juntos durante la pandemia. Amor en tiempos del COVID. Amor en tiempos del COVID es como decidí ponerle este episodio, muy apropiado. Antes de entrar en el tema de la pandemia, necesito meter esta historia que no metí la vez pasada, que es súper relevante, súper importante, que es de cuando nos estábamos conociendo, y es que también cuando empezó la pandemia nosotros apenas llevábamos 4 meses de ser novios, entonces era como todo esto todavía estaba pasando, todo esto era reciente. Entonces, si escucharon el episodio 4, que fue el de cómo nos conocimos, esta historia va como por ahí. Cuando Fernando y yo estábamos conociéndonos y él llegaba a ayudarme con mis temas de compus y problemas de software y todo eso, yo me acuerdo que yo, como ya veía que las cosas iban funcionando bien y que me estaba ayudando un montón, yo dije, ¿qué le puedo sacar a este maje? Porque justamente yo me acuerdo que había tenido un teclado, y esto, o sea, yo no creo que nadie vaya a relacionarse conmigo, es simplemente que a mí me encanta escuchar música y tengo la bendición de que en mi trabajo realmente podemos hacer ese tipo de cosas, podemos escuchar música mientras trabajamos. Y me acuerdo que yo había tenido un teclado que creo que fue que se me rompió, se jodió, no sé, o ya lo había cambiado, y Lisa, la en aquel momento jefa de Fernando, siguiendo las reglas, me dio un teclado cualquiera, pero no tenía un feature que a mí me gustaba mucho, que era como un teclado que tiene como los botones para controlar música. Entonces era que tenía como play, siguiente, volumen. Entonces cuando uno tenía Spotify abierto, uno podía como desde el teclado pasar la canción siguiente, y para mí esa vara era lo máximo. Y cuando se me jodió ese teclado y pedí otro, Lisa me dio uno que no tenía eso. Y yo obviamente, y si Lisa está escuchando esto, yo jamás me atrevería a discutirle una decisión a Lisa. Entonces yo fui como, pero como Fernando me vale picha y yo más bien estaba probando qué tan dispuesto estaba a hacer algo por mí. Aunque ni siquiera recuerdo si en esa época a mí ya me gustabas, pero como que no estaba segura todavía si yo te gustaba o no. Entonces yo estaba más bien como haciendo experimentos. Y bueno, me acuerdo que te dije eso y vos al final como que sí me diste pelota, pero yo fui súper necia. Creo que vos fuiste el que me dijo como que fuera, como que subiera para que Sí, fuéramos a ver los teclados. sí, exacto. Digamos, yo creo que jugando de importante y poderoso, que nada, que lo que hice fue, yo te dije que fuéramos como bueno, Al al almacén, al storage, sí, bodega, exactamente, a la bodega. bodega donde están todos los dispositivos, así, para que escogieras uno, el que vos Ajá, pero quisieras. la actitud era, o sea, la altanería era otro nivel. O sea, vos no Pues, estabas haciéndolo como, no estabas como jugando de galán ni nada, no, sino no, me basureabas, probablemente, como, ay, sí, venga para que su majestad escoja el teclado. algo así, sí. Y bueno, ya yo escogí el teclado que tenía eso, y me acuerdo que era súper tarde, era al final del día, porque yo le dije a Fernando que yo iba a ir al final del día, y yo ese día tenía que ir a dar clases o algo, pero yo tenía que estar así como a las 5:30 en Escazú. Y entonces me acuerdo que cuando ya yo escojo el teclado, Fernando es como, bueno, tome. Y yo ya estaba con todas mis cosas, como ya lista con mi cartera, mi bulto, mis llaves, ya yo me había desconectado, ya yo no iba a volver al piso uno. Y Fernando me da el teclado y yo como, no, vaya, conéctelo usted. Y yo te dije como, yo ya me voy. O sea, yo ya escogí el teclado,
usted puede ir a ponerlo. Y yo haciendo insoportable. Y yo más bien dije, mentira, este man no lo va a poner. Entonces, vos ahí como que me refutaste o lo que sea. Y yo me fui y creo que eso era un viernes. Entonces ya nos despedimos y luego fue el lunes, creo que fue el lunes 25 de julio o tal vez o cerca, pero el punto es que yo no fui a trabajar el lunes porque, o tal vez incluso sí trabajé, pero era work from home porque yo tenía work from home. El punto es que pasó un día donde yo no fui a la oficina y vos sí. Y cuando yo llegué al día siguiente, yo me acuerdo que yo llego a mi cubículo y veo que está el teclado y veo que tiene un post-it pegado. Y yo de una vez apenas yo vi eso, yo, o sea, casi me muero. Y entonces ya lo leo y o sea, me acuerdo, yo lo tengo todavía, pero decía como, vea, hasta conectadito se lo dejé. Espero unas entradas al cine in the same fashion. Ajá, sí, es cierto. Y era porque yo creo que a ustedes los managers les daban entradas del cine. Exacto. Para que regalaran a los Sí, o sea, si yo quería como hacer un buen gesto por alguien o recognition, yo podía pedir unas entradas para el cine y se las daba. Pero, y a pesar de que yo entendí que eso es lo que vos me estabas pidiendo, yo por un momento como que mi mente voló y yo dije como, ¿será que este madre me está pidiendo que vayamos al cine? Probablemente o sea, la intención fue como eso, como ser medio ambiguo. Ajá, y yo sentí que vos abriste una puerta, o sea, vos abriste una puerta, ya eso. Sí, probablemente. Y de hecho yo me acuerdo porque mis amigas estaban ahí, Glenda y Laura, y yo como, vean esto, y me dicen, ¿le está diciendo que vayan al cine? Y yo como, no sé. Pero bueno, ya después de que empezamos a tener ciertos dates que fueron muy bonitos, yo me acuerdo que la decisión por la cual yo te propuse que vinieras a mi casa y no piensen nada mal es porque a mí me estaba afectando la billetera un montón, que siempre que salíamos era... Y yo no soy el tipo de mujer que le guste que le inviten y que le paguen absolutamente todo. Entonces yo sí fui como, hey, me está dañando un poco la economía todos los fines de semana, ir a comer al cine y tras de eso comemos un montón, tenemos demasiada hambre todo el tiempo. Entonces yo le dije como, ¿por qué no viene a mi casa? Me acuerdo que hablamos de que a nosotros nos encanta comer cereal, entonces te invité a mi casa a comer cereal y a ver tele. Yo en ese momento vivía con mi hermano y con en ese momento... fiance, novia, que ahora es la esposa, yo hasta tenía que pedir permiso para esas cosas, porque literal no es como que éramos roommates, era como que yo vivía con él, o sea, era su casa, sus reglas, y yo tenía un cuarto. Pero sí, hicimos el date del cereal, me acuerdo que compré las tacitas que todavía tengo, que son todas bonitas, y comimos... De los de Jax. Que son... bueno, aquí va el patrocinio, o sea, los cereales de Jax son lo máximo, la verdad, o sea, sí. Las roditas son mis favoritas, los tuyos son los... A mí me gustan mucho los naranitas. Y los puffis. En realidad las roditas también. ¿No? Honestamente es un complemento perfecto porque son como 5, ¿verdad? Entonces a mí me gustan las roditas y los chocos. A vos te gustan los puffis y las naranitas y las trijuelas. Las trijuelas son de mi mamá. Hicimos eso. Vos viniste a mi casa. Para eso estábamos en, ¿qué? Como septiembre, octubre de 2019. Por ahí. Sí. Antitos no éramos novios todavía. Conociste a mis gatos. Sí, ese día iba a conocer a Fabio, entre comillas, aunque ya lo conocía. Sí. Era realmente como la primera interacción como normal, porque yo conté la vez pasada que era como de paso saludar nada más en el trabajo anterior, porque trabajamos en el mismo lugar, como por 1 o 2 meses nada más coincidimos. Pero sí, ese día iba a conocer a Fabio. Y para mí, bueno, yo no sé vos cómo te sentías, pero hasta para mí era una situación awkward, es como raro, o sea, es mi hermano mayor. Sí, en ese momento fue como conocer al suegro, digamos, de cierta manera. Es cierto. Entonces, que por ahí cierto, sí había Fernando no ha un conocido nerviosismo ahí. O sea, sí, ¿no? Porque uno no tiene nada que esconder uno, pero igual puede ser raro. Sí. Yo sentía muchísimos nervios cuando yo conocía a la familia de Fernando, es igual. Sí. Y más que, bueno, en mi caso, yo que no soy la persona más social de este mundo y... O sea, como que me da mucho nervio y ansiedad esas cosas. Pero sí, yo también sentía ansiedad porque mi hermano es un ser humano decente, pero no deja de ser un hermano mayor. Entonces, como que yo sentía la presión también como si él fuera mi papá. Sí, en realidad al final salió muy bien todo. O sea, fue un momento nada más. Yo recuerdo que yo llegué y solo estaba MJ. Ajá. Y estuvimos un rato, vimos como una peli o un stand-up. Y él llegó ya después del trabajo. Ah, sí, cierto. O sea, yo tenía libre o lo sacamos libre probablemente. Entonces, sí. Y ya sí, conversamos un tirito ahí abajo todos y todo bien. Por dicha yo tenía como un tema más o menos que hablar, que era Bosch, que es la empresa donde que trabajábamos. La que él trabajaba en ese momento
y en la que yo trabajé. Entonces yo por lo menos tenía algo de qué hablar. ¿Sabes qué sirve mucho con vos? Y con mi hermano y yo, que ya nos conoces, que, o sea, mi hermano y yo somos súper introvertidos y tímidos, que Fernando vos sos simpático, o sea, sos como extrovertido a la hora de hablar, o sea, que vos Sí, no me cuesta, por vos no sabes lo que es sentir ansiedad de uno hacer conversación, o sea, Fabio y yo sí somos así, entonces, si vos no hubieses hecho eso, Fabio se vuelve más venado. Sí, hubiera sido peor. Entonces, gracias a que vos tenés como esa apertura, fue muchísimo más fácil. Sí. Y así sos con todo, la verdad. O sea, para mí, llevarte a conocer a un grupo de amigos, a mí me genera más bien demasiada paz con vos, porque yo sé que vos vas a ser persona y yo soy la india en la relación. Sí. Sin ser muy, ¿cómo es? Bombeta. Exacto. Sí, no, porque a mí eso Sin pasarse mucho de confianza. Sin ser muy loco. Igual yo no soy así en general. Pero, no sos así para nada. Pero sí, hay que saber. Y a mí eso me cae mal, vos sabes. Sí, o sea, vos sos el nivel perfecto de prudencia, de ser simpático. Lo intento, sí. Sí. Bueno, tema también que quería mencionar era que, como les dije, yo vivía con mi hermano, entonces, aunque Fernando y yo ya en esa época, yo tenía como casi 30 años y vos como 32, no es como que Fernando podía quedarse a dormir a mi casa porque estaba la casa de mi hermano y tenía que respetar esas reglas. Pero bueno, ya para octubre nos hicimos novios oficialmente y en noviembre, a mí, y esto yo se los voy a contar con Fernando en un episodio no sé cuándo, pero yo tuve una operación en noviembre del 2019 y entonces yo literalmente como que aproveché la oportunidad, pero al mismo tiempo también era necesario porque yo nunca había tenido una cirugía y sí necesitaba como cierta ayuda a la hora de la recuperación, pero al mismo tiempo tampoco sabía qué tanta ayuda iba a necesitar porque nunca me han operado. Entonces yo hablé con mi hermano y yo le dije como, tras de eso la operación era como un viernes y mi hermano se iba de viaje a Estados Unidos con MJ como una semana, como el sábado. Entonces yo era como, ok, ustedes no pueden cambiar su viaje, obviamente, yo no puedo cambiar mi operación, pero yo necesito ayuda. Y yo le dije a mi hermano como, a menos que vos quieras ayudarme con la operación, o sea, con la situación, yo necesito que vos dejes que Fernando se quede a dormir, porque yo no sé qué va a pasar. Y por dicha, ya para ese entonces llevan un rato de conocerte y literal se les quitó toda la idea de esa regla. Y fue como, ay, sí, por supuesto, o sea, no hay problema, que él venga y que se quede a dormir. Y bueno, no sabíamos que en cuestión de unos meses vos ibas a pasar ahí mucho tiempo, porque ya empezamos, o sea, ya viene lo de la pandemia. Pero bueno, tuve la operación, todo bien, ya vos podías como llegar a quedarte a dormir ciertos días. Bueno, estuvimos esa semana solos porque ellos no estaban. Y ya, pasamos al 2020, todo muy lindo, éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, yo quiero agregar algo. ¿Qué? Importante también. ¿Qué? Y esto cualquier persona que haya trabajado en la empresa en la que vos y yo trabajamos, por esa época, sí, se recordará que nosotros tuvimos prácticamente un simulacro de pandemia. Se me olvidaba, hay que mencionarlo. Y fue como técnicamente una epidemia. Fue literalmente cuando me operaron. Sí, exactamente. Porque se pegó casi. La vara fue que hubo paperas. Una epidemia de paperas en la empresa. Una epidemia de paperas que aparentemente salió de la reforma de la cárcel algo de Costa Rica. Bueno, recuerdo que en esa época también salían las noticias que en la reforma había también como una... Sin embargo... O sea, hay una conexión rara, no sabemos dónde... Sí, o sea, en realidad, honestamente, lo que yo leí, las paperas dentro de todo son tan transmisibles que no necesariamente esto significa que alguien de la empresa fue a visitar a alguien a la reforma, pero con solamente que una persona que haya ido a visitar a alguien a la reforma luego fue a McDonald's al mismo tiempo que un empleado de nuestra empresa, ahí se le pudo haber pegado. Sí, exacto. O sea, pero el punto fue que nos mandaron para la casa. Nos mandaron para la casa y era literalmente la misma vara que el COVID. Era usar mascarillas, era alcohol en gel, era distancia. Y justo en la semana, si no me equivoco, yo tuve una semana de recuperación de la cirugía. Y coincidió exactamente con la primera semana que nos mandaron a la casa por las paperas. Nos mandaron 3 semanas. Sí, exacto. A trabajar desde la casa. La ventaja de la empresa es que tiene esa opción. Nuestra empresa ya tenía work from home lunes a viernes, pero esto fue una vara como temporal extendida. No voy a decir permanente porque no lo fue. Pero fueron 3 semanas. Y luego recuerdo que en enero lo tuvimos que volver a hacer porque apareció otro caso. Sí, exacto. Hubo un segundo caso. Y entonces nos mandaron 3 semanas de nuevo en enero.
recuerdo que hubo visitas de Estados Unidos en un punto intermedio ahí y venían con mascarillas ellos y todo. A vos te regalaron una. Sí, yo tengo una mascarilla que me dio mi jefe, toda chusa, que yo me la puse y yo decía, parezco Kitana de Mortal Kombat. Sí, o sea, sí, era como de telilla, sí. No, la verdad es que no se sabían ni gorra de sí, mascarilla. o sea, si era buena, si era mala, si era una mascarilla y se pedían mascarilla y eso trajeron. Exacto. Pero bueno, entonces ese fue nuestro simulacro literal cuando, o sea, en ese momento no sabíamos lo que venía, pero literal ahora que lo vemos en retrospectiva, era una preparación. Pero entonces llegamos a febrero y Fernando en febrero tiene un viaje de trabajo. Sí, exactamente, salió un viaje de trabajo, tenía que ir a Indianápolis, Estados Unidos, como por 3 días o 4. 4 días. Sí, algo así, no recuerdo, no fue mucho. Ya había COVID en el mundo, o sea, en realidad técnicamente creo que el COVID empezó como en noviembre, diciembre del 2019, pero obviamente en China y todo eso. En Estados Unidos los primeros casos fueron como en enero, febrero, más o menos. Entonces cuando yo fui, ya el COVID ya era algo, ya era a thing, como dicen. Y en los aeropuertos ya la gente usaba mascarilla. Yo no llevé mascarilla, yo no llevé nada de eso. Pero igual, perdón, era cero como ya No llegó, era, o sea, no era terrible, o sea, la situación terrible como de todos los cierres y todo, no. todavía nada de eso. Esto fue a puro inicios de febrero. Así como no sé, el 2, 4 o 6, algo así. ¿Fue antes de San Valentín? Sí, fue antes de San Valentín. Sí, fue antes. Y sí, ya la situación allá ya estaba así, los aeropuertos repletos de gente con mascarilla, pero no todos lo usaban y ya había. Pero no era como un peligro inminente, digamos. Yo no sentí como la necesidad de usar mascarilla y todo. Y yo soy bastante cuidadoso con eso, que es algo que ahorita vamos a hablar. Pero incluso yo no sentí ninguna necesidad ni miedo tampoco de hacerlo. Y fui, y sí, en 4 días más o menos volví y todo bien. Y todo bien. En Costa Rica yo creo que no había casos todavía de COVID en ese momento, ni uno solo. No, para nada. Bueno, vos llegaste y creo que fue el 14 de febrero, no me acuerdo qué hicimos, pero lo otro que hicimos que tampoco sabíamos cómo lo estábamos haciendo. Fernando cumple años el 29 de febrero. Fernando es muy especial. Muy raro. Sí. Y ese año sí hubo 29. Ese año sí había 29 de febrero, entonces Fernando estaba cumpliendo 8 años. Yo le mandé un queque con un número 8 y todo, porque esa es técnicamente la edad que estaba cumpliendo. Pero bueno, aprovechamos y hicimos una fiesta súper linda, llegó montones de la familia y celebramos y fue súper lindo, y eso fue 29 de febrero, fue un poquito más de una semana antes de que todo se fuera a la mierda, básicamente. Me acuerdo que por esa época también fuimos a Isla Jesucita. Eso lo acabo de pensar, me leí solamente. No vamos a... Fue como en enero, fue como en enero, creo, o no sé. ¿Enero o febrero? Lo de Isla Jesucita, no. ¿No fue para San Valentín? Creo que fue febrero, sí. Ok, sí. Muy Y bueno, bonito. vamos a hacer un episodio bien chido hablando de todos los paseos que hemos hecho, y la Jesucita está así como en el top. Sí, muy pero aquí lo rescatable es que no sabíamos que estábamos en ese momento viviendo la libertad de pasear y todo eso, y no sabíamos lo que venía. Sí, la vara más chida del mundo. También en diciembre fuimos a Azura, todo incluido. Sí. En diciembre del 2019, que por cierto, si Dios quiere, en un mes exacto estaríamos ahí. Vamos a estar ahí tomando margaritas y comiendo hasta más no poder. Ahora sí, me acuerdo que yo lunes 9 de marzo del 2020 voy para la oficina porque tengo un muchacho nuevo, entonces no puedo, o sea, tengo que ir para ayudarle porque las personas nuevas no tienen work from home y estamos prácticamente solos porque los lunes nadie va a la oficina. Me acuerdo que pedimos Subway y en eso me llega un mensaje de HR diciendo vamos a mandar una comunicación diciendo que a partir de mañana nadie puede entrar a la oficina porque el jueves anterior fue cuando entró el famoso doctor que fue el primero que infectó a personas. Sí. O sea, el jueves entró alguien, el viernes y el fin de semana todo se desmadró, y ese primer lunes ya mi oficina dijo cerramos permanentemente, y literal hasta hoy, septiembre de 2023, no hemos vuelto, ni vamos a volver. Sí, de manera permanente, sí, correcto. No, pero sí, llegó la pandemia, yo me fui a la oficina como a la 1, creo, sí, como a la 1, le dije al muchacho también que se fuera, y ya a partir de ese momento empezó el working from home permanente, que para nosotros no era nada nuevo, ya trabajamos así, pero era como esa incertidumbre. Y yo no recuerdo esto, amor, en algún momento yo me fui para tu casa porque todavía no había restricciones, o sea, era como que ya nuestra oficina fue ¿cómo se dice? Muy cautiva, nada que ver.
Sí, fue como, entre comillas, líder Ajá, en mandarnos para la casa. exacto. Porque muchas no lo hicieron hasta después y otras en realidad no lo hicieron del todo porque no tenían la opción, pero eh, sí, la verdad es que la empresa nosotros reaccionó muy rápido. Y no había, en ese momento no había toque de queda, no había Sí, no restricción, había nada. entonces sí podíamos andar como si nada. Entonces yo me acuerdo de estar con vos en tu cuarto y que de repente como que ya empezamos a ver en nuestro teléfono que vienen las restricciones, que vienen las conferencias, bueno, ya había conferencias de prensa, porque bueno, aquí nos puedes estar escuchando gente de diferentes partes del mundo. En Costa Rica específicamente, todos los días a la 1 de la tarde había una conferencia de prensa donde hablaba el ministro de Salud y un poco de gente ahí y decían cómo estaban manejando la Sí, situación. casos diarios, hay tantos casos, tantos hospitalizados, tantos en cuidados intensivos. Y qué va a pasar con las restricciones y los permisos. Sí. Y también esto fue obviamente antes de que se cerraran las fronteras. No recuerdo cuándo se cerraron las Muy, fronteras. muy por esa época, porque recuerdo Sí, que fue rápido. mi tío, un tío que vive Él en Estados estaba Unidos, él vino para tu para esa cumpleaños época, de hecho estuvo en mi cumpleaños y no se y no pudo se volver. pudo ir. Entonces sí, a inicios de marzo tuvo que haber sido eso y Exacto. no se pudo ir hasta, creo que meses después, puede que semanas, pero sí, casi Sí. inmediato la cerraron. Sí, bueno, y tu abuelita estaba en Estados también. Ella se y ya. fue a Estados Unidos. O sea, ya estaba en Estados cuando pasó todo esto Sí, y luego no podía volver. exacto. No volvió hasta muchos meses después. Pero sí, entonces yo me acuerdo, o sea, les voy a pintar la situación. Yo tengo a mi novio que tengo 4 meses de conocer. O sea, hemos ido a un par de paseos, nuestra relación está súper bien, pero entonces llega esta vara donde es como, o sea, bueno, Fernando vive en Coronado y yo vivo en Alajuela. Bueno, en ese momento era Heredia. Bueno, sí, en ese momento era Heredia, pero eran como O sea que vos vivías 45, en Heredia, yo sí, en Coronado. 45 minutos de viaje, 1 hora o más cuando había tráfico, o sea, sí era como movilizarse. En ese momento únicamente yo manejaba, yo tenía licencia, carro y todo eso. Y entonces sí fue así como, pucha, ¿qué hacemos? Y había tanta incertidumbre, ¿verdad? Con lo del virus. Ahorita tal vez, si ustedes Sí, lo escuchan, es exacto. como... Es que no se sabía mucho, no se sabía en realidad casi nada. Bueno, a lo que me parece a mí, en Costa Rica, en las autoridades del Ministerio de Salud, seguían mucho pues el liderazgo de lo que se hacía en Estados Unidos, que era lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Y era eso, como aislamiento total, toque de queda, los negocios cerrados, mascarillas, lávense las manos, laven la comida, laven la ropa, cámbiense la ropa apenas lleguen, báñense, laven todo, sí. Bastante extremo, porque obviamente no se sabía mucho. Yo me acuerdo, de hecho, en ese momento, en esa época, se decía como, no, estos son, o sea, vamos a aislarnos, vamos a cada uno a su casa, 2-3 semanas mucho, para que los casos se dejen de replicar. Y eso es lo que uno decía, como, sí, 2-3 semanas vamos a estar encerrados, nada más que pensaba uno. Pero me acuerdo también que en esa época, en Estados Unidos ya había bastantes más casos. Me acuerdo viendo el podcast de Joe Rogan, él llevó creo que a un epidemiólogo, donde el epidemiólogo lo que dijo fue, no, aquí esto va a durar años, esto no va a desaparecer, esto va a vivir con nosotros. También se hablaba ya como de, apenas saque una vacuna ya vamos a estar todos bien, ¿verdad? Eso es súper temprano, por lo menos en lo que Costa Rica respecta, muy temprano se estaban hablando ya de estas cosas. Y uno decía, como si ahorita sacan una vacuna y todo bien. Pero este epidemiólogo lo que dijo fue como, olvídese de eso, o sea, la vacuna va a durar por lo menos un año en salir y todo. Eso Y yo que decía, un año no es nada para una vacuna. Sí, en realidad muy rápido, exactamente. Una vacuna, y esto yo se lo decía a mucha gente, Claro. porque yo estudié veterinaria y por lo menos llegué a llevar farmacología 1. Entonces ahí yo aprendí, un dato para todo el mundo, que todos los medicamentos y las vacunas requieren de al menos 10 años de testeo, trabajo, exámenes, aprobaciones, etc. Entonces todos los medicamentos que uno recibe, excepto las vacunas del COVID por la situación que hubo, han estado 10 años en exámenes y ese tipo de cosas. Sí, y uno, bueno, todos hemos aprendido algo de vacunas durante estos años, pero en ese momento uno no tenía esa noción de lo que requiere y yo recuerdo, yo por lo menos personalmente pensar como, no, ahorita sale la vacuna, todo bien, no, ahorita se acaban los casos con todo el mundo encerrado, pero es que ese era el caso, no todo el mundo se podía encerrar y todo, muy comprensiblemente. Y yo me acuerdo estar asustado y yo dije, pero este man, ¿qué es lo que está diciendo en este podcast? Que es esta miércoles, o sea, esto no es lo que es que esta mierda, esto no es lo que yo me imaginaba. Y él pintaba así este escenario terrorífico
Y la verdad es que muy, muy, muy conocedor porque eso fue exactamente lo que pasó. O sea, donde todo el mundo decía otras cosas, él llegó y puso, como dijo, no, esto no es así. Y bueno, al final sabemos que así terminó siendo. Pero sí, no se sabía mucho y yo, bueno, personalmente, esto para contarles también algo de mí, que los que me conocen en realidad ya lo saben. Yo soy, bueno, vos lo dijiste en uno de los episodios anteriores, que yo soy muy ansioso. Una de las manifestaciones de esa ansiedad es que soy muy, esta no es la palabra correcta, tiene una palabra que no recuerdo ahorita. Germofóbico es lo que nosotros decimos, que no es realmente una palabra. Sí, porque si vos realmente exactamente tuvieses germofobia, o sea, sí, correcto. serías otra persona. Yo soy y no muy consciente estaríamos de juntos. eso, de limpiarme las manos bastante. Esto antes del COVID, yo era muy consciente de que esta persona estornudó, esta persona tosió, entonces ya mejor no me acerco. Y muy consciente, así como llevando una bitácora de qué superficies esa persona tocó durante el día para yo ni siquiera acercarme. Ya yo era así, a un nivel, entre comillas, normal. Pero luego llegó, o sea que la pandemia fue como un sueño hecho realidad para mí. Y esto obviamente lo elevó. Entonces yo estaba mucho más consciente. Y además, yo estaba muy consciente de esto para cuidar de mis papás, que son obviamente personas mayores y que cumplían con algunas ciertos... de las condiciones que en ese momento ya se estaban identificando, que eran las de mayor peligro. Entonces yo estaba también muy estresado por eso. Y entonces nosotros en ese momento, conforme fue evolucionando la información que se tenía, tuvimos que empezar a tomar decisiones sí, exactamente, de qué íbamos a hacer. Como me imagino que todos... Sí, exacto. Mucha gente probablemente se va a identificar con esto, exacto. Tal vez no. Así fue como nosotros lo manejamos, que se empezó a decir como, bueno, después de estar expuesto cierto tiempo para usted saber si tiene o no el virus. O sea, usted lo en Cuba en 2 semanas. Cierto tiempo, entonces en lo más tarde que puede usted durar en desarrollar la enfermedad, si es que la tiene, es 2 semanas, por ejemplo. Entonces nosotros, bueno, como digo nosotros, quiero decir, yo lo ideé y vos lo aceptaste, cosa que agradezco mucho. Sí. Perdón, quiero hacer un paréntesis también. Cuando Fernando se describe a sí mismo, yo quiero decir que yo soy todo lo opuesto. O sea, yo me como las cosas del piso, ¿me entienden? Sí, o sea, entonces eso es una cosa importante de mencionar. Yo soy... Creo que los dos podemos cambiar. Yo soy súper relajada. En cada una de sus áreas. Sí, o sea, yo puedo ser menos estresado y vos puedes dejar de comerte cosas del suelo. Bueno, yo he cambiado muchísimo con esto y sí, ahora yo ya no soporto 2 minutos con las manos sin lavarme porque uno empieza a sentir así como si tuviera algo pegajoso y no es cierto. Pero a lo que voy es que yo no quiero decir que soy una persona desagradable porque no lo soy, pero no soy tan consciente como vos y, por ejemplo, hay cosas que yo no logro evitar y no logro concientizar, como por ejemplo tocarme la cara. Sí. Yo me paso tocando la cara y me encanta tocar todo a mi alrededor. Cuando anda afuera, yo soy de tocar y de oler y luego me toco la cara. Entonces, o sea, yo soy la ansiedad hecha persona para Fernando. Es cierto. Y en ese momento también recuerdo que ahora que estás diciendo eso, con la información limitada que se tenía y todas las recomendaciones que daban, era como, o sea, no toque nada, lávese las manos, ahora zapatos, se sabe. ¿te acuerdas de los zapatos? Todo, deje los zapatos afuera, báñese, lave la ropa inmediatamente, exactamente. Si puede, queme la ropa. Sí. O sea, sí. Y recuerdo que, como de nuevo, no se sabía mucho, entonces ahora se sabe que, digamos, contagio por contacto no es tan común, no es como que no es posible, claro que es posible, pero eso es una posibilidad muy, muy pequeña. En ese momento no se sabía. Entonces, bueno, todo lo lavábamos, todo lo hacíamos así, o sea, con muchísimo cuidado, nos cambiábamos, dejábamos zapatos afuera, eso en tu casa y en la mía. También yo recuerdo en ese momento, pues tuvimos que tomar la decisión como que suave. Cuando ya se vio que no eran 2 semanas de estar aislados o 2, 3 semanas de estar en la casa para que esto se acabe, y cuando no se acababa, tuvimos que decidir como que, ¿qué vamos a hacer? Apenitas estábamos empezando a ser novios. Entonces dijimos como que, ¿qué vamos a hacer? Nos dejamos de ver, o sea, con la interrogante gigantesca de cuándo esto se va a acabar. Y yo ni picha. Nos encerramos cada uno en su casa. O ideamos un sistema en el cual nos podamos ver, pero sin exponernos a nosotros, ni exponer a las familias. Que en realidad no es como que a vos no te importaba exponer a Fabio, obviamente, pero es diferente, o sea, ellos son jóvenes y todo. En este caso, tomen en cuenta también que mi mamá no estaba en Costa Rica. Sí, mi mamá llegó a Costa Rica en el 2021, entonces yo en realidad era mi hermano y MJ que no cumplían con esas cosas de riesgo y así, igual sí se cuidaban un montón, pero no había tanto ese miedo que le metían a uno, que era cierto, de los adultos mayores. Sí, correcto. Y entonces lo que decidimos fue como que vamos a seguir viéndonos,
obviamente, porque obviamente eso es lo que También, queríamos y era también hay un importante. factor importante que no sé si no estás pensando, que es que yo tengo a mis gatos, entonces era muy difícil ir a tu casa. Ah, sí, exactamente, vos Porque no podías hacer... yo no podía decirle a MJ y a Fabio como, bueno, me voy a ir 2 semanas a la casa de Fernando, Sí, ustedes limpien en la caja de arena a mis gatos. exacto, y Entonces darles de comer todos los días. Fernando Y... tenía que venir a mi casa. Exactamente, eso era excepto una limitante importante, tenés razón. Entonces lo que decidimos fue, en ese periodo que ellos decían de 2 semanas, de lo del estar infectado y todo eso, yo me iba a tu casa. Luego de la última, digamos, exposición al exterior, esperaban 2 semanas de estar, eso sí, full encerrados. Y luego yo volví a mi casa por aproximadamente 2 semanas, me iba yo solo. Entonces 2 semanas en mi casa, luego mínimo 2 semanas en la tuya, casi siempre fue un poco más por eso. Sí, o sea, amor, yo siento que vos estuviste periodos En general, mi casa sí, como algo, pero hasta muy largos. 6 meses. Y sumado todo fue como, o sea, sí, O sea, meses. yo sé Sí, que se yo junta todo. hubo 2 tiros, uno en Belén y otro ya aquí, que estuviste por lo menos 5 meses seguidos. Sí, puede ser. Like, Porque wow. hubo actividades, porque hubo cosas, entonces yo decía, y yo fui muy estresado con eso, yo soy muy consciente, y recuerdo que íbamos a hacer compras. Y ya eso era una exposición, obviamente. Y era una exposición. ¿Vos te acuerdas que había que entrar, no dejaban entrar en grupos? Entonces... Uy, me acuerdo, íbamos a un supermercado que me encanta a mí, que su moro es mi lugar, que a mí me encanta. Y el logo es rojo con verde. Con verde. Y nos hacíamos los que no nos conocíamos. Exacto. Entonces hacía fila como un poco más adelante, yo un poquito más atrás. Hacíamos una lista, la dividíamos. Yo agarraba, obviamente, las cosas que a Fernando no le gusta, que es como lo que, por ejemplo, las verduras, que hay que... elegir verduras. Sí, como que hay que, como que no es específico, sino que hay que escoger la madurez y todo. Entonces, a Fernando había que ponerle en la lista las cosas, así como tal cosa de tal marca que él supiera que es. No, y no mencionaste que, o sea, cuando llegábamos al parqueo, Fernando se bajaba primero, 10 minutos después salía yo. O sea, y cada uno tenía llaves del carro, del mismo carro, porque queríamos invertir tiempo y porque... Y en los pasillos yo te decía cosas, así callado. Y me encontrábamos. silbaba. Exacto. Pero bueno. Y tras de eso vos que te vestís como un indigente, ¿verdad? Correcto. Entonces, y más en pandemia, no me sí, fatal. Menos, y bueno. El pelo todo largo y la barba toda larga y diciéndome cosas inapropiadas. Sí, exacto. y bueno, sí, y sí, fue toda una situación rarísima pero muy particular y al final del día así fue, de estar moviéndome entre mi casa y la tuya por periodos de semanas y pasé mucho tiempo metido en tu casa con Fabio, con MJ, que por cierto, bueno, espero que esto lo escuchen también, yo obviamente estoy muy agradecido porque ellos se comportaron como los más grandes, yo estando ahí, ellos no tenían por qué aceptar eso. Exacto. Ninguno de los dos y lo hicieron. Vos les cocinabas. Pero yo les cocinaba. Les cocinábamos. Sí. Y sí, la verdad es que al final se hizo como un sistema porque al principio ellos también, o sea, todo el mundo estaba encerrado, ellos no salían, ellos no hacían nada, ellos trabajaban también remotamente. Y sí, pasamos literalmente encerrados los 4 por semanas y meses. Ahí, entonces sí, obviamente uno tiene que buscar como cosas que hacer. Recuerdo que obviamente yo, bueno, jugué muchísimo videojuegos. No estábamos en la U. Switch, no nos habíamos metido en la U, entonces breteábamos y a las 5 era como, es un mundo lleno de posibilidades. Veíamos series, veíamos anime. Un montón de cosas. O sea, yo voy a decir algo que puede ser muy polémico. Vos no tenés ningún problema con lo que Sí, pasó. exactamente, pero bueno, obviamente la pandemia fue una época muy fea. Y para mí también muy estresante, obviamente mucha gente sufrió muchas consecuencias negativas, la pasó muy mal, perdieron familiares, pasaron enfermos, muchas cosas así, eso estoy muy consciente. Pero personalmente para mí, dejando así de lado un poco el estrés que me generaba todas esas cosas, yo no la pasé mal porque yo soy muy de estar en la casa. Muy introvertido. Y la pasé bien en tu casa. O sea, yo la pasé bien, yo me sentía bastante cómodo, digamos, pasábamos bien, jugábamos mucho con ellos, juegos de mesa, un montón, así varios días a la semana, en la noche lo que hacíamos era eso, jugar juegos de mesa. Y yo lo pasé bien. Y entonces también a mí me gusta cocinar. Y vos y yo hacíamos, nos sentábamos y hacíamos un menú para la semana. Y basados en ese menú íbamos a hacer las compras. Tal punto que MJ todos los días nos decía como, mamá, papá, ¿qué hay de comer hoy? Sí. Y yo tenía que gritar. Ellos no son de cocinar mucho. Yo tenía que... Nosotros éramos como yo me acuerdo que desde la sala tenía que gritar, ¡ya está la comida! Así sí, era como... Sí, exacto. Era muy vacío. Y sí, la pasamos bien, la verdad. Y a mí me aprendí un montón de cosas de cocinar un montón de cosas nuevas porque a mí me gusta ver videos de eso. Y hacíamos cosas riquísimas. Sí, por eso. Y yo aprendí mucho, cocinamos mucho. ¿Sabes qué no hemos vuelto a hacer? El pollo con mostaza. Sí, qué rico. Qué bueno.
esa era parte de las cosas que como que dentro de uno no podía salir ni hacer mucho, entonces uno buscaba qué hacer. ¿Qué hacía yo? Bueno, cocinar y buscar cosas ricas. Hicimos muchos postres, Sí. también a mí me gusta mucho hacer postres, entonces los fines de semana especiales hacíamos Brownies, brownies, Carlota. hicimos cheesecake, y Carlota, hicimos galletas, hicimos un montón de cosas, la Qué verdad. rico. Y yo soy como 10 kilos así en esos Yo meses. también. Que al final por dicha lo bajamos, pero Sí. sí, me acuerdo también que los fines de semana hacíamos como traguitos, o sea, Sí. una piña colada un día, No, y era así margaritas el otro como día. una birrita el lunes, una Exactamente, birrita o sea, el miércoles. claro que subimos de peso un montón. Y sí, yo la pasé en realidad bien y les agradezco obviamente mucho a ellos ese tiempo porque de nuevo ellos no tenían por qué aceptarlo. O sea, yo siento que si no hubiese sido por eso y esas decisiones donde por dicha vos, o sea, porque vamos a ver, vos sos amazing, pero para los demás, vos sí sos como muy, yo lo dije en el episodio anterior donde te describí, como vos puedes ser muy rígido y muy como poco emocional con ciertas cosas, entonces a mí me sorprendió y agradezco que decidieras priorizar la relación, porque fácilmente vos pudiste haber dicho, Dino, nos vemos cuando esta mierda acabe y chao, no hubiésemos logrado. Por dicha ya estábamos 4 meses en la relación. Si hubiésemos estado saliendo, mamamos. O sea, Sí, de fijo no nos... Y vos, bueno, vos fuiste también muy... Vos no tenías por qué invitarme a vivir con vos. O sea, entre comillas, vivir con vos. Sí, sí, sí. Porque, sí, Pero es que yo entiendo por qué lo hicimos. Obviamente sí, queríamos sí, que funcionara. yo decía, Vimos que había potencial. Exacto, y no sé, Y yo hay que siempre he hacerlo. sido así, digamos, yo siempre he sido de pensar que si uno tiene un noviazgo es porque es en serio. Yo nunca capté la Exacto. idea de tener un noviazgo que no... Hay que Desde darle que yo todas las estaba, oportunidades que deba tener. ¿Sabes? desde que yo estaba en el colegio, o sea, y eso es algo que yo le quiero inculcar a nuestros hijos, como los noviazgos son para una relación seria. O sea, Sí. por más que uno sepa que uno no se va a casar con el primer novio, la idea es esa. O sea, es como que vos... Que llegue a lo máximo que puede llegar. O sea, darle todas las oportunidades. Exacto, entonces cuando yo vi tanta incertidumbre, yo ni siquiera lo cuestioné, yo fui como, Sí. o sea, yo tengo que ver cómo hacer para que estemos juntos, con más razón si no sabemos cuándo podríamos vernos y nos separamos. Y la verdad es que fue una prueba, entre comillas, dura, porque pudo haber salido completamente lo opuesto. Hubo muchísima gente que se separó. Muchísima gente, divorcios, separaciones, de todo en Pleitos. pandemia, un montón, porque la gente se vio obligada a convivir una con otra cuando, bueno, mucho tiempo cuando no estaban acostumbrados y eso, obviamente a veces no funciona. Y ya, o sea, vos y yo tuvimos que convivir casi como casados, de cierta manera. Ah, sí, Y nos fue bien, digamos, funcionó. yo siempre encontramos la aclaro, manera. y es demasiado curioso porque, bueno, algo que también les voy a contar. Cuando yo conocí a Fernando, yo le dije a él que yo no quería vivir con mi pareja. O sea, que como que él supiera desde un principio, como si esta vara funciona muy bien, sepa que yo no voy a vivir con usted Hasta que nos casemos. Y esa decisión yo la hago porque yo lamentablemente ya viví con 2 personas antes y no es porque tenga nada en contra de eso, no juzgo a nadie que lo haga, pero yo hice una promesa y es algo muy espiritual, pero yo hice una promesa personal y yo dije, ya no quiero hacer esto cuando yo voy a esperar y ser paciente hasta que me case con alguien. Lo chistoso es que entonces pasó la pandemia y no hubo opción. Y dentro de todo, al final de cuentas, yo sí creo que eso es lo más cerca que hemos estado a como cuando vamos a estar cuando nos casemos. Pero dice, hay un límite que no se cruza, ¿verdad? Que es donde, por ejemplo, vos no tenías tus cosas. O sea, vos tenías que trabajar. Yo no estaba incómodo, pero... No, pero no era tu casa. Exacto. No eran tus decisiones. Exactamente. Y eso que más bien, por ejemplo, cuando yo vivía con Fabio y con Emily, tampoco eran mis decisiones en muchas cosas. Entonces, más bien, Fernando era como el nivel más abajo en la jerarquía. Exacto. Y ahora que... Menos que los gatos. Sí. Cuando ya se hizo el 2021, y ahorita vamos a contar esto, cuando ya yo me vine para mi casa, igual Fernando aquí es súper respetuoso de que no es su casa. Entonces, al final no... O sea, es que mucha gente nos vacila a nosotros diciéndonos que sí vivimos juntos, pero no es cierto. O sea, hemos convivido juntos un montón. Ya sabemos lo que es estar todo el tiempo juntos, lo que es lidiar con la ropa sucia, con los platos. Los pequeños detallitos, los nuances que se llaman en inglés, que igual son que uno no valiosos. ve siendo una relación de novios entre comillas normal, donde cada uno vive de su lado y se ve en ciertos días. Sí. Eso no se descubre hasta que se vive juntos. Y aún O cuando, se convive. Bueno, sí, exactamente. Porque yo siento que la mayoría de novios que tal vez no viven juntos, pero hay muchos que por lo menos se quedan a dormir varias veces. Sí. Y ahí es donde uno ve cómo... Y es que aquí voy a tener que decir lo mismo. Fernando es mucho más fácil de vivir con que yo. O sea, porque vos sos mucho más ordenado, más limpio.
Fernando se seca completamente antes de salir de la ducha. Yo si es posible así echar toda el agua fuera de la ducha, es como si fuera una competencia por salir lo más rápido posible. Pero también, debo decir, y aquí es como para hablar mal de mí y bien de vos, yo tengo mis loqueras con la limpieza. Sí. O sea, que lo llevo al otro nivel, que es todo, o sea, bueno, tal vez no voy a decir detalles porque no da tiempo. Hoy hablamos de eso porque hoy, ¿qué fue lo que dije? Para variar me corrigió con las palabras porque yo no pensé lo suficiente y ahorita pedimos unas cosas por Uber Eats, que por cierto, tengo que decir esto que pasó hoy hace unas horas, que yo siempre que pedimos Uber Eats, especialmente con la pandemia, nosotros muy antisocialmente le decimos a la persona de Uber Eats que deje las cosas encima del carro, o sea, no hay interacción. Y yo vacilo a Fernando porque justamente hoy lo hicimos, pero al final como el mae venía en carro, como que mi cerebro falló y yo dije, no, si viene en carro tengo que ir a recibirlo. Y en realidad hace cero diferencia, pero yo hice... Igual ya eso, o sea, yo te dije, por ejemplo... O sea, sí, a vos no te importa realmente. No me importó, en aquel momento, sí. Claro, en el momento, o sea, en aquel momento era cero... Pero lo que quiero contar... es que las razones son distintas. O sea, Fernando no lo hace, no le gustaba interactuar con una persona de Uber Eats por el tema de las enfermedades. Hoy yo le dije como, por el tema de las bacterias, y me dice, virus. Exacto. Que yo debería saber eso, y es cierto. Pero bueno, el punto es que Fernando tiene un problema muy grande con los agentes infecciosos o patógenos. O sea, aquel ser unicelular o pluricelular, con vida o no, que pueda causar enfermedad. Antes de seguir hablando de eso, quería expresar que la razón por la cual a mí no me gusta interactuar con Uber Eats es porque yo soy extremadamente tímida, extremadamente antisocial y de verdad me genera ansiedad tener que saludar a una persona. Y les prometo que les voy a hablar mucho de eso en un próximo episodio con mi hermano, que es una réplica de mí, para que... hablemos un poco más a fondo de eso. Pero bueno, el punto es que Fernando tiene un mal tiempo con todo lo que pueda generar. Y en esa época era obviamente mucho peor porque para de que yo ya era así. En las noticias era como, laven todo, laven esas manos, no toquen nada. O sea, y yo como, ya yo lo sabía. Desde hace años yo sabía que esto iba a pasar. No, pero entonces sí, nosotros, yo me acuerdo, hacíamos las compras, ya eso no lo hacemos. Pero hacíamos compras y llegamos y lavamos. Cuando digo lavamos era yo, porque yo no confiaba en nadie más que lo hiciera. La capa de ozono sufrió. Cada centímetro de los productos que comprábamos, no, ni siquiera. Muchos era con Lysol, lo que no se podía meter debajo del tubo de agua. Sí. Pero lo que se podía lavar así era con jabón. Y yo me acuerdo mis manos destruidas. O sea, la verdad es que muy exagerado. Esta es la realidad, pero sí lo hicimos por mucho tiempo. Recuerden que Fernando tiene algo donde él necesita como la certeza, el 100%. Entonces, él siempre me decía esto, y esto me ayudó mucho a entenderte. Y de verdad ese día, o sea, todo ese año, todos esos años, yo no voy a mentir, y no es por echarme flores, pero yo fui muy paciente. A eso iba yo cuando dije que voy a hablar mal de mí y bien de vos, porque vos, y ese era mi punto, vos aguantaste mucho y me ayudaste mucho con eso. O sea, yo también era muy consciente de esto. Yo no te exigía hacer nada. Yo te lo decía exactamente. Yo no te exijo nada, pero por favor, te pido que por favor me ayudes de esta forma. Sí, exacto. Y esa haciendo es la gran estas diferencia. Cosas de esta manera. O sea, si no quieres, no, pero... Y es rajado mucho. Como eso cambió todo, porque yo sí he estado con personas donde más bien es como una obligación, una exigencia, donde es una energía fea. Y yo no puedo con eso. O sea, eso me hubiese triggereado a mí horriblemente y hubiésemos terminado peleando. Pero Fernando tenía como una manera la mejor manera de decírmelo, que era como mostrarme su necesidad, como su vulnerabilidad de, si no hacemos esto, yo me voy a sentir así, así, así. Es que dentro de mi loquera, yo soy consciente de mi loquera. O sea, yo eso soy es lo bueno. Muy consciente de las cosas que no son normales. Exacto. Yo trato de explicarle a la gente por qué las hago. No tienen que entenderlas. Sí. Pero por lo menos respetarlas. Y yo, en eso... De nuevo, yo soy muy consciente de las cosas. Y al final, entonces yo siempre fue mi decisión. Yo sé que no tenés que ser igual. De hecho, no quería que fueras igual. Sí, siempre fue mi decisión y él siempre me recordaba que él no quería que yo fuera así. Si yo, por ejemplo, entre comillas, me equivocaba haciendo algo, él no me regañaba, sino que más bien me decía como, todo bien, yo no quiero que pienses como yo no quiero que seas como yo. Y era muy paciente. Igual sí fue difícil para mí porque yo soy muy exigente conmigo y yo odio equivocarme. Y odio como, ya voy a llorar, odio como quedarle mal a mi persona favorita. Entonces, ¿te acordás cuando lloré por las galletas de Navidad? En realidad, y como que
con el tiempo ya entramos como en un ritmo, o sea, donde ya se sabía ciertas semanas en tu casa, ciertas en las mías, y así la pasamos por muchísimo tiempo. Las cosillas en el mundo empezaron a cambiar un poco, o sea, no, obviamente, me acuerdo que eran las olas del COVID, que muchos casos, que muy pocos Cuando casos. había actividades especiales y exactamente, feriados. Exacto, veíamos a mi familia muy poco. Mis papás, por eso ellos sí pasaron muy solos mucho tiempo, entonces yo trataba de ir lo más seguido que pudiera. Al puro principio yo me quedé pegada en tu casa 2 semanas, sí, porque Fabio y MJ fueron a la playa y ellos llegaron diciendo como, mae, fue otro nivel, demasiada gente. Sí. Y vos estás cero preparada para quedarte en mi casa. Sí, yo al final tuve que salir en reuniones en mi trabajo con la ropa de Fernando y, sí, y mis gatos. Bueno, Fabio y MJ les tocó cuidar a mis gatos porque yo dije, fue iniciativa de ellos como que vos te quedaras. Sí, fue por protegernos. Exacto. Pero sí. Y sí, ya después, ya para finales del 2020, ya era un poquillo diferente como la situación. No recuerdo como detalles, pero ya hubo más apertura en cosas, exacto, todo. Y ya... Creo que todavía había restricción definitivamente, pero sí, había restricción. Uno se acomodaba. La vehicular y todo, o sea, todo uno se acomodaba con la restricción. Qué raro pensar en eso, ¿verdad? Como era, o sea, ese mundo tan raro que cuando uno le cuenta eso a las próximas generaciones, no le van a creer a uno. Bueno, yo me acuerdo que yo sí sufría montones y me acuerdo que a veces lloraba y todo porque había que agarrar el calendario y planear y decir como... tal día tenemos como tal vez, porque habían cosas, habían actividades que tal vez sí podíamos hacer, pero sí, en nuestro sistema que era sumamente rígido, si nosotros hacíamos algo donde hubiese exposición, entonces significaba 2 semanas más de estar juntos. Y obviamente a mí me encantaba, pero yo me sentía culpable, y yo era la que más actividades tenía. Entonces yo me sentía muy culpable de que Fernando no viera a su familia y viceversa. Entonces... sí. Yo me acuerdo que más de una vez yo lloraba de frustración de tener que ver el calendario y que las cosas no calzaran. Y porque tal vez un día lográbamos calzar algo perfecto y era como, pero ese día hay restricción, entonces no podemos. Y otro día tal vez era por otra cosa. Sí, y entonces era como que teníamos que seguir extendiendo las semanas y ya llegaba a un nivel donde Fernando llevaba 4 meses en mi casa y yo me sentía horrible. La familia de Fernando también fue súper comprensiva conmigo. Sí. Nunca lo vieron así como... Mis amigos también. Sí, también los amigos, o sea, todo el mundo. Sí. Fue muy comprensivo con todo. Y yo entiendo también, no todos lo compartían. Sí, exacto, ni lo vivieron igual en la pandemia. La verdad es que, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, por el tipo de trabajo que él tenía, digamos, él no podía hacer trabajo desde la casa. Él tenía que ir todos los días a agarrar bus y todo, y yo probablemente me hubiera muerto del estrés si me hubiera tocado hacer lo mismo. Entonces, obviamente él también lo veía diferente. Uno de mis hermanos, etcétera, o sea, hubo... Bueno, tu hermano abrió el restaurante. Bueno, sí, mi hermano tiene un restaurante en Escalante. Ya perdió la cuenta de cuántas veces ha tenido COVID. En el 2019 creo que fue que lo adquirió. No, él abrió en pandemia. No. Antes. No, mentira, porque fuimos a Thanksgiving en noviembre de 2019. Ok, sí, abrió antes. Pero le tocó así... Sí, fue, y la vio fea y tuvo que pulsearle y bueno, por dicha les fue bien. Colonia, eso sí hacemos patrocinio. Sí, Colonia en Barrio Escalante, bueno, arepas venezolanas y soul food, baile los lunes de salsa. O sea, vayan a Colonia, es lo máximo. Y sí, la verdad es que no todo lo vio igual, pero igual comprendían también. Y sí, todo fue cambiando después, poquito a poquito, ya como a finales de 2020. Bueno, puedes contar vos lo de tu casa y todo eso. Bueno, pero antes de eso, nada más quería mencionar que también, como pasamos tanto tiempo juntos en Belén, teníamos nuestra rutina de ir a caminar y hacer ejercicio. Nos gustaba mucho. Sí. Belén es muy bonito, entonces... Un día me destruí la espalda haciendo ejercicio. Nos y ahí quedé prensado, quedé tirado en el suelo y un gato encima mío, obviamente. Sí, porque se emocionó. Me acuerdo que puse una canción de Harry Styles que es toda buena, que se llama Kiwi, que es como rockera. Entonces estábamos haciendo sentadillas con esa canción los dos. Era lo último, ya era lo último para terminar. Y nos poníamos frente a frente y contábamos sentadillas y también íbamos como día con día, hacíamos más. Era como un challenge. Entonces llevamos como 70 y restos de sentadillas y en eso yo escucho y nada más veo que se tira al suelo. Y aparentemente es algo que no es la primera vez que te pasa. Eso sí, un poco. Es así. Yo siempre he tenido problemas de espalda, pero esa vez fue particular. Y sí, estaba Fabio ahí abajo, incluso lo escuchó así el leñazo. Fue rarísimo. Sí. Y yo me acuerdo que yo tenía que venir aquí a esta casa porque había coordinado que un mae viniera a cortar el zacate porque ya llegaba esta casa, punto... bueno, para aclarar, esta casa estaba vacía. Vos ya era la dueña de la casa, pero estaba vacía. Sí, les voy a contar un poco de eso. Yo compré esta casa en el 2019, pero no me podía pasar porque
en ese momento el presupuesto no me alcanzaba para todo lo que había que ponerle, o sea, había que ponerle electricidad, internet, había que comprar toda la línea blanca y entonces yo no podía. Entonces yo lo que hacía era pagar la casa, pero la casa estaba completamente vacía, no tenía ni bombillos, no tenía nada. Pero entonces a mí me llamaban del condominio cuando el zacate estaba tan largo, pasto para los que no son ticos, estaba tan alto que hasta había ratones y así. Entonces los vecinos se quejaban, entonces yo tuve que coordinar como que un muchacho viniera a cortar el pasto, pero yo tenía que estar. Y justo en ese momento, minutos antes, Fernando se despicha y Y tiene que tras de llamar eso tuvo a... que llegar así como Sí, tuvo que llamar a una como un servicio de clínica doctor así para que te a inyectaran. domicilio. Yo feliz de que llegaran Gente, profesionales médicos de la salud en media pandemia no lo había a, pensado. a, a No lo verme. había Yo, pensado. Sí, fatal. gente que te tiene que ir a ver, Sí, sí, gente pero bueno, enferma. esas fueron las cosillas que pasaron. Y caminábamos y a mí la verdad me gustaba mucho por ese sector de Cariari en Belén y todo, es súper lindo. Y caminábamos un montón. Y esas son las cosillas que yo la pasé bien, la Me verdad. acuerdo, ¿te acordás que casi siempre que salíamos a caminar decíamos como cuántos meses llevábamos y contamos los meses? Y llegó un punto donde era como Ya dejamos de contar. un año, dejamos de contar. Y bueno, para finales del 2020, por la época de Thanksgiving, de noviembre, yo empecé como a sentir que yo quería mudarme a mi casa. O sea, imagínense, no era como que yo decía como, ay, es que me quiero ir. No, es que, o sea, yo tengo una casa, yo compré una casa, ya tengo más de un año y medio de tenerla y no la estoy usando. Y además, yo quería como esa oportunidad, esa independencia. Si bien yo amo a Fabio y a MJ, ellos lo saben, yo me sentía bajo las reglas y la comodidad de todos ellos y así. Entonces... Y algo, perdón, para agregar ahí también, obviamente también sentíamos la presión, que es la presión que tal vez, obviamente ellos ya empezaron a tener una rutina distinta en cuanto a lo del COVID y todo eso, muy justificada, por cierto, todo el en mundo. la que ya nosotros entonces nos teníamos que acomodar diferente. Jamás en la vida me pasó por la mente como... demandar o sí, exigir. exactamente, la casa de ellos y la rutina. Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es entonces uno buscar una solución. Exactamente. Exacto. Y la solución que yo pensaba, que por cierto, cuando empezó la pandemia yo consideré la casa. Yo le dije a Fernando, como yo tengo una casa, pero el presupuesto no daba. Sí, yo me acuerdo que lo analizamos y, todo, yo agarré un cuaderno no y dije como, ok, ocupamos un microondas, una plantilla, con las compus vemos tele. Y hay un colchón en el suelo. Yo tenía una cama, entonces yo me podía llevar la cama y así, pero no daba, o sea, simplemente no daba. Entonces tuvimos que eliminar esa opción y luego ya para fin de 2020, gracias a Dios yo tuve ciertos aumentos de salario y las cosas mejoraron, entonces ya yo pude dar el paso. Y sí, al final yo me pasé mudando a esta casa un 3 de enero del 2021. Y tuviste como un soft move también. ¿Querés contar eso? ¿Cómo sí, fue? Me acuerdo que nosotros vinimos de la playa, fuimos a la playa con MJ Fabio y con Fabio. A Santa Teresa. Y yo me acuerdo, yo me sentía re mal. Y esto fue días antes de Navidad. O sea, 5 días antes de Navidad, 4 días, no me acuerdo. Yo cumplo años el 20 de diciembre y esto siempre como que se nos olvida que de eso, o sea, como que no lo pensamos bien. O sea, también es que nosotros teníamos pensado ir a un Airbnb y pensábamos que no íbamos a ver a nadie, entonces que no iba a ser muy seguro, que no íbamos a estar expuestos. Y al final, lamentablemente, fuimos a la playa como 17 de diciembre y sí hubo exposición. Y entonces cuando llegamos ya a San José dijimos, de ahí Fernando no puede. Yo me acuerdo de tener la expectativa como así, no vamos a ver a nada. Incluso vimos gente en la playa, todo bien. Pero ya una cosa es eso y ya después me entra la loquera como de picha, vimos a tal persona, estuvimos en la playa con mucha gente, que al final todo bien, ya se sabe que eso no es problema porque es todo al aire libre, pero en ese momento el estrés. Si ustedes vieron, y todo, o sea, realmente el mayor enfoque mío, obviamente yo no me quería enfermar, yo no voy a mentir ni voy a ser hipócrita diciendo como que a mí no me hubiera importado enfermarme porque también no se sabía mucho, pero mi mayor interés era cuidar a mis papás y yo me sentía muy responsable por ello. Y ya lo que quería mencionar es que cuando estas cosas pasaban, si ustedes vieron Avengers Endgame, creo que es en esa donde Doctor Strange tiene que pensar en todas las posibilidades de que Tony Stark pueda lograrlo. Eso era Fernando todos los días, pensando en 1000 posibilidades y te cansabas y te agotabas de solo estar pensando en todas las combinaciones de cosas que podíamos hacer. Pero bueno, volviendo a la historia entonces, fuimos a la playa, volvimos y sentimos como yo sentí esa incomodidad como de qué mierda, yo no puedo ir a mi casa en Navidad porque es en 3 días y acabamos de volver y toda esta mierda que llevábamos haciendo 2 semanas de aislamiento y todo no se podía, entonces yo dije mejor no voy a ir en Navidad
a pasarla con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Para aislarnos y eso sí, poder ir en Año Nuevo, bueno, o el fin de año, el 31 de diciembre, lo que dijimos fue como, bueno, vamos a ir a tu casa, esa es la casa que estaba vacía, pasar ahí Navidad, aislarnos, exacto, solo vos y yo, aislarnos todos esos días y el 31 o el 30 o 31 ir a hacernos una prueba de COVID y si todo bien, el 31 lo pasamos con mis papás. Y así fue, entonces el 24 de diciembre la pasamos aquí en tu casa, trajimos como lo necesario. Solos. Recuerdo que, bueno, ya había cosas acá, ya vos habías comprado. Ah, sí, yo compré todo en Black Friday. Ya había luz, bueno, ya había electricidad. Sí, mi hermano y yo hicimos luz, todas esas vueltas. Había, no sé si internet, probablemente no, pero ya habías comprado, ya había refrigeradora, ya había horno, ya había todo esto. Entonces ya pudimos estar aquí como personas normales. Me acuerdo que cocinamos, hicimos un menú muy rico. Yo hice un salmón y el postre que hice un flan así como hecho de cerdo. Yo hice papitas rellenas como con un puré ahí especial y unas bruschetas como caprese con una reducción de balsámico. Súper rico. Y la verdad yo la pasé bien, o sea, fue una Navidad que pasamos solo vos y yo. ¿Qué fue lo que más te gustó? El postre. No, mentira, que no estaban los gatos. Dice, yo tuve que dejar los gatos. No me van a escuchar hablar muy mal de los gatos, pero en realidad vos los amás. Yo lo exagero. Vos los amás. O sea, sí los odio, pero no tanto. Ahí es donde exagero. No, mentira. Y bueno, la pasamos muy bien, la verdad, porque estaban las puertas abiertas. Ya que es muy caliente. Es que aquí es demasiado mucha brisa caliente. Y muy fresquito. Y cuando están los gatos no se puede tener abierto. Pero sí, la pasamos bien, la verdad. Dentro del estrés y todo, la pasamos muy bonito. Solo vos y yo. Y bueno, el resto de días lo pasamos acá. Me acuerdo que jugamos mucho Switch. Ah, sí, porque yo le compré Hyrule Warriors, el beat'em ups de Zelda. Exacto. Jugamos mucho que por cierto no lo hemos series, pasado, tenemos que empezarlo otra jugamos vez. Muchas series y ya en enero ya ahora sí fue el 2 de enero oficial. El 2 de enero fuimos a Isla San Lucas con tu hermano, con tus hermanos, y el 3 de enero él nos ayudó a pasarnos y vinieron y los oficialmente gatitos. Vos no te considerabas que te habías mudado hasta que no estuvieran los Por supuesto, aquí. O sea, si ustedes tienen mascotas, ustedes considerarían que se mudaron si sus mascotas no han llegado, o sea, no, o sea... Y bueno, la rutina ahí cambió un poco porque ya estabas vos y yo. Pero mucho también sigue igual, porque la verdad es que no mucho había cambiado. Pero a mí en febrero, ¿qué pasó en febrero? Te dio COVID. A los más locos les dio COVID. Ahora, yo sí te voy a decir que me quedé muy tranquilo porque por el sistema que habíamos ideado, por ejemplo, si yo estaba en mi casa y vos estabas en la tuya, y vos tenías actividad, veías a alguien, ibas a lo que fuera, y vos no ibas a mi casa por un tiempo. Entonces me acuerdo que vos me fuiste a recoger, incluso no entraste a mi casa por eso, pero ya un día de eso ya tuviste COVID. Por dicha no entraste a mi casa, mis papás no estuvieron expuestos, entonces vinimos aquí y te dio COVID. Me acuerdo que habíamos ido a Multi y que habíamos comprado chino y donas y esto es febrero de 2021. Ajá, esto es febrero de 2021, justamente para San Valentín. También tenemos planeado comer sushi, como vamos a comer hoy. Y no pudimos. Bueno, contemos cómo fue que yo me di cuenta que tenía COVID. Sí, fue bastante interesante. Bueno, la cosa es que en realidad es toda una historia muy compleja. Ahí nos saltamos. Sí, hay un montón de cosas ahí, pero... Porque yo quiero contar eso como con el otro episodio. Pero en resumen, vos ya te sentías rara, como... A vos te pasa mucho eso también. Pasó una semana en la que yo estaba enferma. Y a mí eso me pasa demasiado porque yo soy súper sensible al frío, es todo un tema conmigo. Entonces yo estuve enferma una semana, pero digamos, yo empecé el lunes a sentirme mal, llegamos al sábado. Y Fernando en la mañana me hace un desayuno. Te hizo un sándwich así increíble. Era como que Gordon Ramsay desearía hacer un sándwich así. Y yo dije, hacer algo bonito y todo. Era como y te supo como a cartón. Era un croissant como con bacon, mayonesa, queso. Y yo me acuerdo que me lo sirvió y yo lo muerdo y eso así como... Y él estaba seguramente esperando así como que yo le dijera, ¿qué es esta vara? Como, gracias. Sí, yo como, sí, está rico, gracias, whatever. Y él como, no, pero, o sea, en serio. Y yo como, sí, todo bien. Y en eso ya yo me pongo a pensar, porque yo soy muy idiota para los sabores. O sea, yo no soy observadora. Y cuando digo observadora no me refiero a solamente el sentido de la vista. En general, como que no me doy cuenta de las cosas. Y con la comida, yo no soy picky para la comida. Entonces yo lo comí y yo fui como, no. Y en ese momento me puse a pensar y yo dije, eso a un toque, a mí esto me sabe. O sea, aquí hay tocino, aquí hay mayonesa. Sí, esos son fuertes que no te llegaban. Y yo le dije, creo que no me sabe. Y lo olía y yo creo que no me huele.
Y entonces voy y digo, esto es la única prueba que yo puedo hacer. Entonces voy al closet y agarro una de las colonias de Fernando que huelen súper fuerte y me la echo así como en la mano. Y hago así una inhalación, así como si fuera cocaína, y no me huele a ni mierda. Y le digo, no me huele absolutamente nada. Me voy para atrás en la casa donde está la caja de arena, los gatos, no me Esa fue huelen. la prueba final. Y yo le dije, perdí el gusto y el olfato. Me acuerdo que al día siguiente tenía una cita con una viejecita, una señora súper mayor para que me confeccionara un vestido para la boda de mi hermano, que era en unas semanas después. Y yo la llamé y la cancelé. Y me fui y me hice la prueba de COVID y di positivísimo. Sí, exacto. Y curiosamente, como ya muchísima gente sabía que vos tenías como todos estos issues con el COVID, la gente pensaba Sí. que vos te ibas a enojar conmigo, o Sí, sea, que me iba a poner eso. Algo así. sí, o sea, gracias a Dios la gente ya conoce más a Fernando, pero yo siempre, o sea, Fernando fue súper relajado, nos dio risa. Sí, en realidad, o sea, es como, esas son las situaciones donde yo trato de ser lo más racional que yo pueda. Yo sé que dentro de mis loqueras, en mi mente yo soy racional. Cuando llegó ese momento, y ya vos tenías COVID, yo dije como, no, ya tiene COVID, o sea, Sí, no hay ya, nada que hacer. exactamente, ya teníamos una semana de que vos estabas enferma, me tosías en la cara y todo, es Así como que, dormíamos juntos, exactamente, compartíamos el ahí tenedor. ya, o sea, ya ni nada que hacer, nada más de cuidarnos, encerrarnos y no exponer a nadie, eso es todo. Y yo, yo te traté de cuidar lo más que pude, Sí, y fue cero, al final cero problema, más tuvimos bien. que movimos nuestro date de sushi porque yo dije, yo no voy a gastar Sí, 25,000 en algo que no te vas en a ver. el sushi favorito de nosotros Sí, que no entonces les voy a estuvimos decir. encerrados, literalmente encerrados como por un mes, yo creo, para cuidar todo eso. Y a mí no me dio, A Fernando nunca le dio. no me dio. Pensábamos que era inmune, pero Hasta que ya me dio hace un mes. hasta que lo contagié. Yo dije Sí, como, hijo de puta, yo que lo voy a contagiar y lo sí, contagié hace exactamente, como lo en lograste. agosto Pero del bueno, me 2023. tosían más duro. Sí, y ya después, sí, Y ya después llegó mi mamá. sí, llegó tu mamá y eso ya obviamente cambió un montón más la dinámica también. No mucho porque no... Ese mismo año apenas llegó Pero mi también ya había mamá. alguien más a quien cuidar también, Sí, obviamente. exacto, ahí sí ya había que proteger a mi mamá. Mi mamá viajó en plena pandemia todavía, bueno, plena dice uno porque todavía estábamos en la vara. O sea, yo no sé ustedes, pero para mí el 2020, el 2021 es la misma vara. Sí, es A muy mí lo raro. que me ayuda es que yo me mudé de casa literalmente el 2 de enero, entonces es muy chiva porque Sí, es pues un cambio de año sí, así radical. Pero sí, mi mamá llegó el 21 de marzo, la boda de mi a hermano, vivir con vos, la, para sí, aclarar esa parte a también, vivir sí. aquí, exacto, conmigo, en esta casa, que en este momento estamos sentados en esta casa en la que compré y todo. Curiosamente, algo que también agradezco de que me haya dado COVID es que mi hermano se casó el 10 de abril y yo fui como en cierta forma la wedding planner. Fue una boda muy sencilla, pero yo organicé bastantes cosas. Y adivinen quién amaneció enfermísima ese día. Yo, porque Sí, me fui a cortar el pelo con vos como un par de días antes y me sí. dejaron toda la espalda mojada. Tuvimos que salir a hacer mandados y al día siguiente me maquillaron con un ventilador. O sea, si ustedes quieren enfermarme, es eso, mójenme la espalda y pónganme un ventilador. O sea, eso es lo peor que a mí me puede pasar. Por cierto, ese corte de pelo mío fue importante. Así, Ese se porque merece su propio capítulo. Porque yo ya si hoy... yo pasé de ser el Yeti a ya una persona, digamos, El normal después. Yeti. O sea, sí, bueno, pero Sí, bueno, eso es un mi pequeño mamá te paréntesis. conoció a vos Sí, de como, fotos y videos con el como pelo un larguillo, hobo. la barba toda larga y súper descuidado. Sí, Y me corté el pelo ya como una persona decente para la boda. sí. Después de mucho tiempo. Pero bueno, yo en realidad, gracias a que tuve COVID, yo ese día de la boda de mi hermano, yo sabía que yo no tenía COVID. Entonces Sí. yo fui y me sentí tranquila y no, imagínense, o sea, no quiero ni pensarlo. Si yo no hubiese tenido COVID y yo ese día me enfermo, yo no hubiese sabido qué hacer. Yo como, ¿qué hago? No voy a la boda de mi hermano. O sea, Jesus. Y la boda para la que planeamos que mi mamá llegara después de 10 años de no estar en el país, de verdad que todo pasa por algo. Y eso es lo que, una de las cosas que yo me repito mucho, todo pasa por algo. Y aunque a mí no me gustó tener COVID, gracias a eso estuve tranquila con que en abril todo bien. Y ya, seguimos. En mayo nos metimos a la universidad los dos. Sí. Nuestra vida cambió radicalmente también, porque entonces ya pasábamos de estar trabajando a la U y le entramos fuertísimo. Sí, digamos, ciertas cositas como de la rutina cambiaron, pero como poquito a poquito ir evolucionando. Sí. Ya por un tiempo para acá, ya fue en ese año, de hecho, yo creo que ya se dejó de hacer ciertas cosas. Ya no se lavaban las compras, por ejemplo, Sí. ya no se entraba con zapatos, ya
no sé, Antes, cositas ahí fueron antes éramos cambiando, muy bien, cuidadosos ya se con... sabía que, o sea, tenían, perdón, se tenía más información Ujú. de la vara como para dejar de hacer algunas Antes cosas. éramos muy cuidadosos con el piso por el tema de los gatos, porque si uno llega Sí, al también. piso, o sea, si ustedes lo piensan, nosotros, si uno entra con los zapatos sucios de afuera al piso de la casa y están los gatos y recogen, es la mugre del piso, luego los gatos se le suben a uno. Y si ustedes conocen a mis gatos, los gatos el 90% del tiempo quieren estar encima de uno. Entonces también teníamos ese Entonces, eran tipo de... esos detallillos, sí. Pero Sí, bueno, cosas fueron cambiando. ya empezamos a salir más, Sí, empezamos a ver a empezar a nuestros ver amigos. Yo amigos, hacer cosas en recuerdo... familia, en grupos. De hecho, fuimos a la playa, ¿sabes? Con mi familia y tu mamá. Ajá, y hubo crisis porque mi hermano salió con COVID en enero. No, pero eso fue en 2022. Ok. Yo estoy hablando cuando fuimos a Guanacaste, con todos. Era Ah, una casa sí, muy grande, muy eso bonita. estuvo muy bonito Fuimos ahí en todos, o sea, ya Hermosa. empezamos a abrirnos un montón de cosas y actividades familiares, que eso en realidad era como lo más importante para mí, porque mis papás estaban muy solillos y así. Sí, yo me acuerdo que, bueno, como ya Fernando lo explicó, él es muy ermitaño en ese aspecto, entonces a él no le afectó emocionalmente. A Sí, mí no, sí. ajá. A mí, ¿qué año fue el año que a mí me dio feo? El 2021. Sí, probablemente. Como en, Y ya era un montón que como, sí, aguantaste, o ¿verdad? sea, puta, eran ya casi 2 años de no ver a nadie. Y yo sí empecé a sentir feo como madre, necesito ver a mis amigos, necesito salir un poquito, aunque sea ahí. Y ahí se logró, o sea, Sí. salir un poco. Era como que ya salíamos, pero entonces igual lo tomábamos en cuenta como una exposición y entonces teníamos el cuidado de 2 semanas después, esperar 2 semanas a ver a nuestros papás o lo que sea. Bueno, yo no podía darme ese lujo porque yo tenía a mi mamá viviendo conmigo, pero gracias a Dios, mi mamá dentro de todo, el único factor que mi mamá tenía era ser un adulto mayor, pero ella no Sí. cumplía ningún otro, ni diabetes, ni hipertensión, ni sobrepeso, absolutamente nada. Entonces mi Sí. mamá dentro de todo, todo bien. Y mi mamá también apenas llegó, les pusimos las vacunas, nosotros todos estamos fully vacunados, entonces todo bien. Pero Bueno, sí. eso es otra cosa. Cuando llegaron las vacunas fue... Primero, bueno, la realidad es que no tuvieron el efecto que la mayoría deseaba, como que, ok, ya se va a acabar esto. Y no, eso es mentira, porque obviamente las mutaciones y todo ese tema. Pero sí llegaron a traer también un poquillo más de tranquilidad. Ya con mis papás vacunados y todo, ya yo me sentía un poquillo más tranquilo. Yo no puedo decir que hoy en día yo me siento con full tranquila. A mi papá ya le dio, pero a mi mamá no. Vos Y nunca en en la realidad, vida vas a sentirte tranquilo. sí, correcto. Pero sí, ya es diferente. Ya yo tuve COVID también. O sea, obviamente, Curiosamente, Fernando tuvo COVID hasta agosto de este de año, este año, 2023. hace mes y 3 semanas, porque estamos en septiembre en este Sí. momento y ustedes están escuchando esto como en noviembre, creo, sí. Sí, casi 4 años después de que salió. Y sí. Y tuvo mucho que ver con todos los cuidados extremos que Y tuve. por supuesto que se me pegó a mí, porque, Sí, fue esto lo que me pegó, pero sí, todo bien. Y sí, ay, digamos, tal vez el resumen de todo esto, sí, ya para ir la cerrando. moraleja, es que nos tocó convivir un montón. Fue una verdadera prueba, pero la pasamos, creo que nos fue bien y creo que pudimos comprobar, y yo creo que aquí hablo por los dos, que sí podemos vivir juntos. O sea, No solo tenemos, eso, o sea, a mí me queda como que que podemos vivir es, juntos y que podemos que enfrentar no es poca cosa problemas. saber. Sí, que podemos enfrentar conflictos juntos, que Exacto. somos pacientes uno con el otro, porque ahorita hablamos mucho de lo que yo fui paciente con Fernando, pero digamos, yo fui paciente con Fernando en una situación específica. Fernando es paciente conmigo todo el tiempo, o sea, porque yo tengo mis particularidades y todo, entonces los dos nos demostramos Por los dos como... lados. Sí, sí, los dos nos demostramos esa paciencia, ese esfuerzo y definitivamente como la intención de priorizar a la pareja. Es algo muy de adultos, la verdad. O Sí. sea, yo nunca me había sentido así. No quiero que suene como feo, pero creo que ya es el... No me sorprende porque es el nivel en el que los dos se supone que estamos. Más bien me hubiese sorprendido negativamente que vos hubieses sido como, no, sorry, ni modo. Sí, Y que no nos viéramos. Entonces, más bien los sí. dos priorizamos la pareja. Funcionó. Y hoy en día, bueno, algo para agregar también, no quiero hacerlo mucho más largo ni nada, No, pero todo bien. para nuestra dinámica fue muy rara, no fue una dinámica normal de pareja, nos veíamos por muchas semanas y luego no nos veíamos por otro montón de Sí, semanas, entonces sabíamos que eso se iba a acabar y a mí, estábamos con esa incógnita de como que cuando esto se acabe, ya que sabíamos que íbamos a volver a la normalidad, ¿cómo nos íbamos a sentir? Porque de la relación que teníamos, el 90% del tiempo fue en pandemia encerrados juntos. sí, y a mí especialmente eso sí me pega más. No, no es como que, no sé por qué es. Yo soy muy emocional, muy sensible, muy pega, es la verdad. O sea, bueno, en uno de los episodios que van a salir más adelante, porque esta parte, nuestra serie de episodios va a ser de 3 episodios y luego
Más adelante va a salir uno sobre los lenguajes del amor. Y yo soy muy de contacto, de tener a mi pareja. Yo siempre he dicho que yo no podría tener una relación a larga distancia, aunque siento a veces que vos y yo, con vos viviendo en Coronado, es una relación a larga distancia. Casi. Pero... ¿Querrás decir con vos viviendo en Alajuela? Ajá. Porque vos vivís en el centro de Costa Rica. Es correcto. Del Cerro de Coronado, centro geográfico o algo así, creo. Bueno. Pero el punto es que a mí sí me afecta, la verdad. O sea, yo di, esto va a ser súper cursi, pero a veces yo me despedía de Fernando sabiendo que no lo iba a ver en 3 semanas y yo lloraba. Sí, era porque... muy feo. Sí. Yo también sentía, y porque también yo no lloraba, había... pero sí sentía Sí, feo. y también había incertidumbre, como ojalá que no le pase nada, Sí, y que no se enferme. Tiempos muy raros. Y uno, si ustedes se ponen a pensar, era como también, no es que yo no pueda pasar 3 semanas separada de Fernando, pero es como que no era porque yo quisiera, era como una obligación, como sí, tiene que hacerlo, no le queda de otra, entonces es frustrante. Sí, también me pasaba incluso que hubo una vez que no sé por qué, fue muy duro y yo más bien fue como un alivio, yo te lo dije, fue la única vez en la vida donde yo me sentí feliz de que nos separáramos un rato porque era demasiado tiempo juntos y así, y tal vez hubo ciertos roces con ese tipo de cosas, de ser pacientes uno con el otro. Y fue la única vez en la que yo sí, la primera semana, eso sí, la primera semana yo soy la más feliz del mundo. Yo digo, uy, sí, mi tiempo, voy a hacer ejercicio, me levanto a la hora que me dé la gana, porque eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando uno convive con otra persona. Fernando, yo tengo el sueño súper pesado, Fernando no, yo no tengo problemas con el calor, Fernando sí, mis gatos son lo peor y te afecta porque se portan mal en la noche, un montón de cosas. Eso lo vamos a hablar definitivamente en el episodio que vamos a hacer de los gatos. Pero el punto es que sí fue cansado y yo tenía mi periodo. Yo me acuerdo que la primera semana yo era la más feliz del mundo. La segunda era como, no me hace mucha gracia esto. Y la tercera ya sí, yo me empezaba, y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ustedes extrañan tanto a alguien que se ponen de mal humor con esa persona. Y... A mí no. Obviamente que no, amor. Pero no, igual no porque no extrañe nada, no me pongo de mal humor. No, yo sé, Fernando no se pone mal humor con nada. Yo, por ejemplo, cuando tengo hambre, ya, me transformo también. Eso es otro podcast. Pero bueno, el punto es que sí, que fue difícil y Pero ya hoy en día estamos con una rutina más normal. Ya yo no vengo por 2 semanas. Que igual a mí me costó adaptarme, pero ya me adapté, o sea, pero para mí era como bueno, ahora lo voy a ver todos los findes, pero entonces es como que tenemos que sacarle el jugo al finde, por ejemplo. Sí. De hecho, hoy, por ejemplo, llegó ayer, estamos hoy, igual trabajamos, hoy es viernes para nosotros, y mañana se va en la mañana porque yo voy a hacer otra cosa. Entonces, sí, es como una por la otra. Y yo, sí, esa es la rutina normal de novios que hace 3 años no tenemos. Sí, pero todo bien también. Sí. Se aprovecha mucho el tiempo. Añoro el día que finalmente nos casemos y vivamos juntos, pero... Bueno, pedirle a Dios otra pandemia. No, mentira. Imbécil. Pero bueno, ya mi refri empezó a sonar, entonces ya, la señal. Sí, es la señal. Gracias a Mercini. Bueno, con mucho gusto, gracias a vos. En el próximo episodio vamos a tener un break de Fernando, para que lo extrañen un rato. Van a conocer a una de mis mejores amigas, Simona, y vamos a hablar de nuestra amistad y un montón de cosas interesantes. Simona, que también vino de otro país, igual que vos, y ahí por ese lado está conexión. A mí me gusta dejar esos cliffhangers como... Sí. Ahí hay un tema muy interesante. Y que también es súper introvertida. Tema muy interesante. Eso es lo que vamos a hablar, como que somos demasiado introvertidas, que vinimos de otro país, que crecimos de esa manera, y que sí, que tenemos una amistad desde hace muchísimo tiempo y somos personas... Una colombiana. Es una colombiana, exactamente. Yo no puedo hacer acentos, Fernando, sí. Más o menos. Yo los exagero, pero esa es la idea. Bueno. Chao. Gracias. Así se va esta picha. Gracias por escuchar otro episodio de Así se va. Recuerden darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuchen este podcast, y que pueden buscarme en Instagram como @así se va, separado con puntos, para ver muchísimo contenido como este. ¡Chao!